En esta sección veremos componentes pasivos no lineales y variables. Hay distintos tipos de componentes que tienen una función específica en un circuito. Están los componentes pasivos no lineales, que son aquellos que no responden a la ley de Ohm, y componentes que, si bien son lineales, su valor cambia considerablemente con algún estímulo externo. Se dispone de una gran variedad de estos elementos que en sus distintas propiedades permiten aplicaciones muy útiles en circuitos tanto eléctricos como electrónicos. Veremos algunos de ellos. Primero empezaremos con el diodo. El diodo es un componente no lineal que deja pasar la corriente en un solo sentido. En general se usa para convertir corriente alterna en continua. Posee dos terminales que se denominan ánodo y cátodo. La corriente pasa desde el ánodo hasta el cátodo. Se puede hacer un equivalente con una válvula de retención de líquidos. Suponiendo que tenemos una válvula de este tipo con dos presiones distintas, cuando la presión 1 es mayor que la presión 2, se produce flujo de agua desde el ánodo al cátodo. En el caso que la presión 1 sea menor que la presión 2, cuando está reteniendo el flujo de líquido, no pasaría circulación de agua desde el cátodo hacia el ánodo. Esta es una foto del elemento más común de un diodo, donde está indicando el cátodo con una raya de color blanco sobre el fondo negro que tiene el componente. El uso más común que se le da a los diodos es de rectificar. Si nosotros tenemos una corriente alterna conectada a una resistencia de carga, veremos que la corriente variará según el sentido de la fuente de alimentación. Si nosotros colocamos un diodo en el circuito, veremos que solo va a pasar la corriente que en este caso tiene sentido positivo. O sea que lo que estamos haciendo es una rectificación de media onda. Quedan solo los ciclos positivos de la señal alterna. También se pueden hacer rectificaciones de onda completa utilizando 4 diodos, llamado puente de diodos. Con este puente de diodos se puede hacer una rectificación de onda completa. Esto quiere decir que se conmuta la dirección de la corriente haciendo que los picos negativos aparezcan como positivos. En esta imagen tenemos distintos tipos de diodos, desde pequeños diodos de baja potencia hasta diodos de alta potencia. Estos son los símbolos más comunes de los diodos. Otro componente importante son los termistores. Estos componentes, su resistencia varía con la temperatura. Existen dos tipos de termistores, los NTC, cuya resistencia disminuye con la temperatura, y los PTC, cuya resistencia aumenta con la temperatura. En un NTC, a medida que aumenta la temperatura, es cada vez menor la resistencia del mismo. Acá tenemos una imagen de un NTC. En los PTC, la resistencia aumenta con la temperatura. En este caso tenemos la curva, donde se observa que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. En general, esta variación es logarítmica, va desde cerca de 1 ohm hasta cerca de 100.000 ohm. Esto quiere decir que con la temperatura prácticamente se pasa de estar en cortocircuito a estar en un circuito abierto. Acá tenemos una imagen de un PTC. Los NTC tienen su mayor aplicación en sistemas de medición de temperatura y control. Ejemplo, los termómetros típicos clínicos que se utilizan para el control de ambiente de incubadoras.
En cambio, los PTC son muy utilizados para proteger a los motores eléctricos por sobretemperatura. Se colocan, por ejemplo, en el interior de un arrollado durante su fabricación y se sensa permanentemente la temperatura del alambre de la bobina mediante un circuito. Cuando se llega a cierto umbral, se da una señal y se desconecta el motor. También se utilizan los PTC para aplicaciones domésticas, tales como los controles de temperatura de lavarropas automáticos, freezers y heladeras. En estas imágenes tenemos distintos tipos de NTC y PTC. Otro elemento importante es el fotorresistor. En el fotorresistor su resistencia varía con la luz y se denomina LDR en general. Se fabrican con cadmio y selenio y el valor de la resistencia disminuye con la luz. Son muy utilizados incorporados en circuitos de efecto para el cálculo de luces de iluminación, ya que automáticamente se enciende al faltar la luz solar y se apaga cuando aparece el sol. Asimismo, también se utiliza en controles automáticos de brillo de una pantalla de televisor y como control de brillo de luces incandescentes. La curva más importante de un fotorresistor, un LDR, es cómo varía su resistencia en función de la iluminación. En general, la resistencia disminuye al aumentar la iluminación. Otra curva característica que hay que ver es la sensibilidad a la longitud de onda. Hay un valor de frecuencia de la luz en el cual el fotorresistor es más sensible. En este caso, la sensibilidad mayor es a 540 nanómetros. Acá tenemos algunas imágenes de fotorresistores. Los varistores son resistencias variables cuyo valor de la resistencia disminuye a medida que se incrementa el voltaje. O sea que es una resistencia que varía con la tensión. En este caso deja de ser una resistencia óhmica. La resistencia óhmica se mantiene constante en la relación tensión y corriente. Si analizamos la característica tensión y corriente de un varistor, podemos ver que para bajos niveles de tensión, la impedancia es muy alta, prácticamente es un circuito abierto. Pasado un cierto umbral, la impedancia baja abruptamente y en este caso pasa a comportarse como un cortocircuito. Tienen la misma respuesta cuando los conectores se conectan en forma inversa. Cambiando los componentes del varistor podemos tener distintos comportamientos, como en este caso un varistor de silicio de carbono. La característica más importante son que se los conoce como VDL, Voltage Dependent Resistor. El tipo más común es el de óxido metálico y se lo suele llamar como MUV. Tiene una amplia gama de voltaje, desde 14 volts hasta 550 volts. Los varistores suelen usarse para proteger circuitos contra picos de sobretensión. Es habitual conectar un fusible en serie con el circuito a proteger seguido de un varistor en paralelo. Cuando la tensión supera el valor nominal, toda la corriente circula a través del varistor provocando el corte del fusible. En esta gráfica se muestra la conexión típica de un varistor. Se puede ver que hay un fusible en serie con el circuito a proteger y un varistor en paralelo con el circuito a proteger. Ante una subida muy grande de tensión, el varistor se cortocircuita y hace que el fusible cumpla su función y se corte. De esta forma se protege el circuito de valores muy altos de tensión. En estas imágenes tenemos distintos tipos de varistores.